Aquí caben distintas visiones del mundo, confrontamos ideas y nos encanta el debate. Son nuestros estelares los protagonistas de los siguientes minutos, en Buena Costumbre. Ya estamos, a pesar del frío, no fallan nunca. Están con nosotros aquí, seguramente con las patitas tapaditas con una charlina, como decían antes. Charlina. Charlina, sí, así con la E de media muda. Paz Charpentier, ¿cómo estás, Paz? Muy buenos días. Hola Álvaro, María José y todos a quienes nos están escuchando en este día congelado, como bien tú decías, y saludo a Javier también. Hoy, particularmente helado, realmente estos últimos días han estado pero demasiado, ya se está pasando un poco, así que ojalá que estamos al lunes. El lunes porque dicen que el miércoles, el miércoles va a ser más helado todavía. El miércoles será el pic. ¿Cómo está Javier Sandoval? ¿Congelado también? Bueno, sí, bastante congelado, pero aquí estamos entibiándonos con un tecito bien caliente y bueno, atento a la conversación calentito también que nos... Oye, vamos a conversar sobre la encuesta Pulso Ciudadano, porque acá se pueden detectar varias cositas, a pesar de que el rechazo va ganando aún. Hay un punto de quiebre más o menos hace 2 semanas, donde el apruebo empieza a ganar algunos puntitos y también la aprobación del presidente de la República. Ahora, no sé si esto alcance... No sigue cayendo, claro, eso tú. Justamente. Se detuvo la caída. Se detuvo la caída del apruebo y va subiendo leve, pero sube. Entonces, esa es una de las características de esta encuesta. Y también a mí me llamaba la atención de que hay un alto porcentaje de indecisión. Y fíjate que esto coincide también con la elección presidencial. ¿Tú te acuerdas que en los sondeos de cuando todavía no teníamos el nuevo presidente de la República, cuando había campaña presidencial, también había un alto porcentaje de indecisión? Mira, si sumamos a los que declaran que no saben todavía cómo votar y los que están medianamente indecisos, llegamos prácticamente a un 40%. Y ese 40% podría ser decidor en el plebiscito de salida. ¿Cómo lo ven ustedes en cuanto a este contexto tan nutrido? Porque la semana política yo creo que va a estar intensa. Hay una campaña comunicacional desde el gobierno de por medio que podría también influir en este clima ciudadano con respecto a la nueva Constitución. ¿Quién quiere partir? ¿A quién le damos la palabra, Álvaro? Tú siempre eliges. Yo creo que hay que partir con Paz. Ya, porque me tinca que va a disentir con alguno de tus juicios, Paz Charpentier. Entonces pongámosle al tiro aderezo a esta cuestión. El lunes para despertar. Ya, Paz, póngale bueno. Despertar. Oye, me gusta que abramos el lunes así, con debates, pero de un buen debate, porque muchas veces nosotros aquí tenemos debates más a la altura de lo que incluso en la propia convención o en el propio parlamento. Claro, ya, póngale Paz nomás, hágale bueno. Ya, póngale. Sí. No, mire, yo quería, precisamente aludiendo al alto porcentaje de indecisión que bien aludía María José, yo quisiera señalar al respecto y hacer un llamado más bien a las personas. ¿Por qué? Porque este alto nivel de indecisión no nos lo sacamos en 4 años, como podría ser la indecisión respecto a la elección presidencial. Ya vimos, ¿verdad?, cómo cayó rápidamente la aprobación que tenía el presidente recién electo, Gabriel Boric, ¿verdad? Entonces yo quiero decir primero que todo un llamado a las personas a que lamentablemente, si es que gana la opción apruebo en el plebiscito de salida, la verdad es que este cacho, señoras y señores, no lo sacamos en 4 años como podría ser una elección presidencial, sino que más bien en el largo plazo, porque las constituciones están hechas para durar varios años, y más aún con este candado que le está proponiendo la Convención Constitucional, que es no poder modificar, sino por un alto quórum de 2/3, todas las materias referentes a esta nueva propuesta de la Convención, de esta propuesta de texto constitucional. Y la verdad es que yo quiero enfatizar en que esta propuesta de constitución es la propuesta de la convención propiamente tal, y adicionalmente en gran medida también es la constitucionalización del programa de gobierno de Gabriel Boric, es decir, se lleva el programa de gobierno del presidente recientemente designado en ejercicio, ¿verdad?, a
nivel constitucional. Y eso más que nada es lo que yo quiero aludir. Y necesariamente creo que también es necesario darle a cada chileno una razón. ¿Por qué? Porque conjuntamente con los números que señalaba María José, también se esgrimió el porcentaje de personas que habría leído o no leído esta propuesta de texto. Y un alto porcentaje de chilenos ha leído parte de esta propuesta de texto constitucional. Y la verdad es que en muchos casos a mí me parece eso suficiente. ¿Por qué? Porque esta propuesta de texto de constitución tiene tantas razones para ser rechazada, estimado Álvaro, que la verdad es que estoy seguro que cada chileno leerá las normas pertinentes que le afecten directamente y se dará cuenta y no se quedará, espero yo, en el titular, sino que en las bajadas, que es donde está la letra chica de muchas de las cuestiones que aquí se consagran para definir correctamente su voto. Yo solamente brevemente quiero aludir al tema de la campaña, en la otra vuelta, ¿para qué vamos? Bueno, ¿Para qué ya. vamos? Sí. Démosle la palabra a Javier Sandoval. Póngale, Javier. Yo primero señalar que espero que no sea una constitución que rija durante un tiempo tan prolongado como el de las constituciones anteriores. Más bien lo tiendo a ver como una constitución de transición que permite avanzar y sentar las bases para procesos deliberativos más frecuentes, además que se vayan llevando a la práctica por la sociedad chilena. Y por otro lado está también el punto cúlmine de este proceso, que ahora queda depositado en manos de la Comisión de Armonización, por un lado, en la convención misma, y luego en todo lo que van a tener que hacer a nivel parlamentario las disposiciones transitorias para poder darle la bajada y hacer ejecutables estas medidas tan relevantes. Entonces, a medida que va avanzando el proceso, a medida que va decantando ya en sus últimas etapas y que va viéndose de manera, digamos, va tomando forma definitiva el texto, creo que eso es directamente proporcional con el interés ciudadano de superar el lastre de una constitución generada en dictadura, de una constitución puesta en función de expropiar derechos y de hacer retroceder incluso las garantías estatales con respecto a factores tan importantes como el manejo de la economía, y que podamos, digamos, hacer carne en los distintos segmentos de la sociedad chilena los avances que hay en derechos sociales. Es decir, que los derechos fundamentales son un poco el eje de la Constitución, que están muy salvaguardados varios de ellos. Por ejemplo, los derechos laborales. O sea, el hecho de que a partir de acá se tenga que respetar legalmente y llevar a la práctica la negociación ramal es un punto de inflexión determinante para las condiciones laborales de las y los trabajadores. Por lo tanto, no veo cómo pueda haber una resistencia tanto de los que trabajan en el sector público como privado, tanto los que tienen sistemas contractuales de planta como aquellos que están precarizados, para avanzar en esta materia y permitir que ya no se negocie solo desde una empresa, sino que a nivel de centrales, a nivel de federaciones, ante la contraparte, que son grandes empresas que lo hacen, por supuesto poniéndose de acuerdo a nivel macro e incluso coludidas. Y por otro lado, así otros derechos como las iniciativas populares de ley, que ahora van a estar en manos también de la ciudadanía, independientemente de los quórums que hay que fijar, y que por lo tanto abren una posibilidad de ejercer soberanía territorial. Por eso yo creo que el apruebo está muy encaminado, tiene muchas posibilidades de generalizarse y de consolidarse en el corto plazo, la verdad. Sí, Paz, ¿cómo ves lo que señala Javier? A ver, en el caso de poder consolidarse este nuevo texto constituyente, ¿cómo va a avanzar el otro sector, el que está en desacuerdo? A ver, a mí no me gusta la crítica que se le hace al texto constituyente ahora. Es una opinión súper personal cuando dice que es una constitución que divide a los chilenos. A mí me parece que es una exageración plantearlo así, sobre todo si pensamos y nos retrotraemos a la génesis también de la Constitución del 80, ¿ya? Entonces, yo creo que hay más formas de poder avanzar a la unificación de un texto en la medida que se aplique, en la medida que avancen los años, ¿verdad?, que en esta Constitución, en esta posibilidad democrática, que en la posibilidad no democrática de la génesis de la Constitución del 80. A mí me parece que ahí habían frenos también muy importantes, más allá del candado que se quiera ahora implementar para poder de alguna forma
darle prioridad o focalización a la implementación más que a la reforma del texto constituyente propiamente tal. Entonces a mí eso me parece una exageración que no está bien ponderado. No sé qué te parece a ti, Paz. Hay más posibilidades de la unión con esta constitución que la otra, eso es lo que quiero decir en resumen. Sí, porque hay varios hechos allí, opiniones que tienes, María José, que yo discrepo profundamente, que es primero que todo que yo creo que a esta altura, y así no lo digo yo, sino que todos los expertos, ya se encuentran estructuralmente todas las normas que ya van a formar parte sí o sí en la propuesta de texto constitucional. O sea, la propuesta de texto constitucional ya está. Lo único que se está haciendo ahora es básicamente mejorar la redacción, las mayúsculas, las puntuaciones, ese tipo de cuestiones, pero los temas estructurales respecto de la Constitución ya se encuentran, entre ellos, por ejemplo, los sistemas judiciales paralelos de justicia, ¿verdad? El derecho a la vivienda, pero no una vivienda propia. El derecho a la educación, pero una educación con límites señalados por el Estado, desde el Estado, y cuyos principios definidos desde el Estado definen lo que es calidad o no calidad, más no los padres, y así un sinnúmero de otras cuestiones, por ejemplo, las autonomías indígenas, ¿verdad? O la obligatoriedad respecto del consentimiento, no la información, el consentimiento de la totalidad de los pueblos indígenas para efecto de llevar una serie de modificaciones, todas esas cosas que a las personas tanto les molesta y que yo creo que determinan en parte importante el porcentaje que hoy tienen la opción rechazo, ya están estructuralmente definidas, de manera que decir que al día de hoy es una exageración definirse respecto a una posición en cuanto a la propuesta de texto me parece alejado de la realidad, en el fondo de la actualidad nacional, eso primero que todo. Y segundo, en cuanto al tema de la unión o división, quiero aquí señalar algo súper importante. No necesariamente porque una constitución haya sido escrita por una comisión elegida en democracia significa que cumple con los estándares democráticos. Porque los estándares democráticos la verdad es que son un poco más altos que la mera mayoría, como por ejemplo el respeto de los derechos que emanan de la naturaleza humana, que los poderes del Estado tengan efectivamente pesos y contrapesos, que se garantice una igualdad frente a la ley y en la ley, y una serie de otras cuestiones que son esenciales a una propuesta de texto constitucional para que cumpla con los estándares democráticos. Es decir, no necesariamente su redacción en democracia significa que cumple estándares democráticos. Es más, si uno lo puede decir, ok, de forma... cumplimos el checklist, digamos, tienes toda paridad y una serie de escaños reservados y una serie de cuestiones que yo podría no bien estar de acuerdo, pero que fueron en el fondo definidas por el Congreso, pero que sin embargo es una propuesta de texto que excluye a un más de 40 y tantos % de la población, digamos, que derechamente no fue escuchada durante este proceso. O sea, ya ahí uno podría incluso, sin ir a temas técnicos, darse cuenta que esta propuesta no es una propuesta de texto democrática. Ahora, voy a lo que dice derechamente Javier Sandoval. Javier decía aquí, miren, aquí se esgrime incluso de sus palabras que ni el propio Javier Sandoval está plenamente conforme con esta propuesta de texto constitucional, porque de sus palabras uno ya puede constatar que él dice, no, esta propuesta de texto va a durar unos años nomás, es una propuesta de texto transitoria. No, pues Javier, si los países serios, los países que alcanzan el desarrollo, la verdad es que han tenido muy pocas constituciones a lo largo de su historia, digamos, y por lo tanto, la gente viene en su casa, sabe que la constitución no es cualquier cosa. La constitución no es una ley nomás que el día de mañana la cambiamos, o un acuerdo de, qué sé yo, municipal, digamos. No. La constitución determina el futuro de los países y los países con muchas constituciones no alcanzan el desarrollo. Eso primero que todo. Entonces aquí yo quiero derechamente constatar que Javier está diciendo, oiga, apruebe si vamos a reformar esta cuestión, se arregla en el camino. Y la verdad es que la carga no se arregla en el camino en este sentido. Aquí esta propuesta de texto, ya lo reitero, consagra un derecho social a la vivienda, pero no propia, no respeta la garantía de propiedad sobre las cuentas de capitalización individual de los trabajadores y se fuertemente mermado el derecho de propiedad. Establece sistemas de justicia paralelo y una serie de otras cuestiones respecto a las cuales las personas no están de acuerdo y que va a ser muy complejo poder reformar, como sugiere aquí Javier Sandoval de aprobarse este texto de reforma. Y por último, quiero referirme brevemente al tema de los 2 tercios y ahí me callo para siempre si quieren. Tiene que ver con... No, para siempre no, un ratito nomás. Siguiente. Sí, mire, fíjese que aquí en la Convención Constitucional propone, entre otras cosas, varias cuestiones que yo creo que conjugadas son una muy mala receta. Primero que todo, exige los 2 tercios de aprobarse, exige 2 tercios de ambas cámaras
para poder reformar el texto que se apruebe constitucionalmente, lo que en la práctica es prácticamente imposible. Paralelamente, en todas sus disposiciones transitorias, que tiene por objetivo poner en el fondo en orden o conforme a la nueva Constitución, eventualmente si esta se aprueba, nuestra institucionalidad y nuestro ordenamiento jurídico, la verdad es que estas más de 300 y tantas normas, ¿verdad?, establecen plazos que van desde los 6 meses hasta los 4 años mayoritariamente. Yo le pregunto a las personas, oiga, justo la duración del periodo presidencial. Y adicionalmente tenemos en el fondo, y son plazos fatales, imperativos, ¿verdad?, en donde el Ejecutivo va a estar permanentemente urgiendo al Congreso y a la institucionalidad para que se apuren a legislar, para que se apuren a acomodar, ¿verdad?, toda la institucionalidad y el ordenamiento jurídico vigente. Y por último tenemos extrañamente a un Contralor General de la República que sugiere gobernar vía decreto, es decir, saltándose el Congreso Nacional. Entonces aquí tenemos una convención que se nota la ansiedad por imponer un régimen respecto del cual se ha excluido a parte importante de la ciudadanía. Segundo, imponerlo en un tiempo muy acotado de entre 6 y 4 años, justo el periodo presidencial que viene, y adicionalmente una Contraloría que sugiere hacerlo vía decreto. ¿Qué creen ustedes? Esto es, y sin más, digamos, un camino derecho al totalitarismo. Esa es la verdad. Y a mí la verdad es que me complica y realmente me preocupa, es cosa de revisar las normas transitorias para poderse percatar de la ansiedad que tienen los convencionales por imponer este régimen lo antes posible y ojalá en el periodo presidencial vigente. Y además, uno puede ver de las normas transitorias, en el fondo, que son tantas normas, que uno básicamente puede concluir que solo a través de la modificación sustantiva y la refundación completa de este país es que puede entrar en vigencia esta propuesta de texto constitucional. De otro modo no tendríamos tal cantidad de normas transitorias propuestas, estimado Álvaro. Javier Sandoval, quedas tú con la palabra para hacerte cargo de todo lo que dijo Paz Charpentier en 3 minutos, por favor. Bueno, en primer lugar, establecer que dentro del propio diseño constitucional se establece el camino de la Asamblea Constituyente. Me parece muy relevante de que ese avance sustantivo y definitivo se honre por parte de quienes comentan la Constitución. En este caso, Paz, si hablamos de una Asamblea Constituyente como factible, algo que estaba absolutamente descartado hasta ahora, es porque la Constitución es una entidad que es capaz de observarse a sí misma y mejorarse a sí misma a medida que la sociedad lo va demandando. Y yo creo que ahí hay una serie de cuestiones que, producto de los altos quórum, van a tener la posibilidad de ser abordadas, como por ejemplo la nacionalización del cobre y del litio, los recursos naturales que esta vez no lograron ser incorporados. Pero asimismo hay muchas otras cosas, independientemente de cuánta risa, digamos, pueda producirte, que son avances contundentes en materia de derechos sociales, que me parece que son tergiversados permanentemente por la derecha, tales como los 2 derechos que tú has mencionado en esta misma conversación, educación y vivienda. ¿Qué era la educación? ¿Qué era? Me atrevo a decir, porque espero que la prueba eso lo deje definitivamente enterrado en la Constitución de Pinochet. Es la libertad de enseñanza, la libertad y el derecho a hacer negocios con la educación, donde, como hemos visto, la muerte de la educación pública ha llevado a una privatización donde prácticamente los carniceros se han hecho cargo de convertirse en sostenedores de la educación. Y eso es algo que va a terminar, por lo menos con la educación pública. Y en el plano de la vivienda, que también lo mencionaste, me parece, en otra oportunidad y hoy de nuevo, la vivienda propia, decir que ni siquiera está la palabra vivienda en la Constitución de Pinochet, ni siquiera existe, y eso es lo que ha dado lugar a una legislación de más de 30 años en base a decretos, porque ni siquiera hemos tenido leyes que se hagan cargo del derecho a la vivienda digna y adecuada, que es lo que ahora sí incorpora la nueva Constitución. Entonces, el punto de partida, la estafa de la Constitución de 1980 de la dictadura, me parece que es un parámetro absolutamente insuficiente, incomparable, insatisfactorio al momento de hablar de estándares democráticos, que es lo que esta vez sí que encontramos en esta Constitución y que me parece que tú compartirás que no los tenía la Constitución hecha en dictadura. Bueno, ahí quedó planteado el debate, quedamos lamentablemente con gusto a poco porque se nos fue el tiempo, pero siempre nos pasa siempre eso. Pasa lo mismo. Pero qué bueno. Agradecemos mucho la participación de ambos, como siempre los días lunes. Se pueden quedar después del programa. Sí, ustedes quieren ahí en interno. Comentando el totalitarismo del poder económico, podríamos quedarnos. Oiga, o sea, si yo te dijera a toda la gente que ha salido de la pobreza gracias a la educación particular subvencionada y el progreso del país, claro, en el fondo
tendríamos harto rato para conversar. ¿Qué dijo Javier? Yo dije el totalitarismo del poder económico, a propósito de totalitarismo, eso es lo que rige hoy día. Bueno, muchas gracias. ¿Ah? Que estén muy bien. Gracias, Paz. Gracias, Javier. Álvaro. Chao. Hasta luego. Chao, Javier. Buena semana. 3 minutos faltan para las 9. Se entibió la mañana con Sí. esta conversación entre Javier Sandoval y Paz Charpentier. Digo, si no hiciera tanto frío, probablemente se habría más que entibiado, pero con el frío que hace, Menos mal que está al lado. ¿cierto? Está bien, está bien. Aquí estamos con el ánimo siempre de disentir y de debatir, intercambiando puntos de vista y visiones de la sociedad. 3 minutos faltan para las 9.